Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el caso Villamizar Durán y otros versus Colombia, con fecha del 20 de noviembre del 2018. Este caso está relacionado con las ejecuciones extrajudiciales de las personas de población civil a manos de integrantes de las fuerzas públicas del Estado colombiano durante el conflicto armado interno. La Procuraduría General de la Nación indicó que en el año de 1992 se cometieron 403 homicidios y 74 masacres por agentes estatales y observó que la mayoría de estas víctimas eran pertenecientes a la población civil sin relación alguna al conflicto armado interno. Sin embargo, la fuerza pública los consideró enemigos o aliados de los enemigos. Este caso trata sobre algunas de las víctimas, por ejemplo, del señor Gustavo Villamizar, quien a la fecha de su asesinato tenía 25 años de edad y era comerciante en la frontera de Venezuela-Colombia. También el señor Helio Helves, que tenía 18 años de edad y estudiante. El señor Carlos, que fue asesinado por un soldado que le propinó 14 puñaladas. El señor Wilfrido Quiñones, que tenía 18 años y desempeñaba como alfarero, y fue asesinado a manos de miembros del ejército durante un retén. El señor Albeiro Ramírez, que tenía 19 años de edad y trabajaba con su padre en un puesto de verduras. Su cuerpo tenía múltiples heridas en cabeza y cuello. El señor José Romero, que tenía 19 años de edad y presentó heridas en cabezas y miembros superiores. Ahora bien, basándose en lo anterior, el día 14 de abril del 2016, la Comisión Interamericana sometió a jurisdicción a la Corte Interamericana los casos de las víctimas relacionadas y los familiares de estos contra la República de Colombia sobre la supuesta responsabilidad internacional del Estado por las alegadas ejecuciones extrajudiciales. Se realizó la petición los días 2 y 30 de marzo de 1999, el 5 de octubre del 2000 y el 23 de febrero del 2003, ante la comisión presentada por Humanidad Vigente de la Corporación Jurídica y la Corporación Colectiva de Abogados José Alvear, que son los peticionarios. Fueron aprobados por la comisión dichos informes de admisibilidad los días 5 de agosto y el 29 de octubre del 2009. Ya para las fechas del 28 de julio del 2015, la comisión emitió un informe de fondo en el cual llegó una serie de conclusiones y formuló recomendaciones al Estado colombiano. En cuanto a la notificación al Estado, el informe de fondo se le fue notificado el 14 de octubre del 2015, otorgándose un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones, a los que Colombia solicitó 2 prórrogas. Tras evaluar la información presentada por el Estado, la comisión determinó que no había avances sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones y fue entonces que la comisión tomó también en consideración la falta de información concreta y actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones vinculadas a la investigación y eventual sanción de los hechos del caso. Es por ello que la comisión sometió el 14 de abril del 2016 a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos con supuestas violaciones de los derechos humanos. Y la comisión solicitó a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional de Colombia. Ahora bien, la Corte, ella notifica a los representantes y al Estado el 27 de septiembre del 2016 y los representantes presentaron sus escritos de solicitudes, argumentos y pruebas el 29 de noviembre y el 6 de diciembre del 2016. Para el 12 de septiembre del 2017, la Corte convocó a las partes y a la Comisión a una audiencia pública que fue celebrada los días 17 y 18 de octubre del 2017. Y entre los alegatos del Estado y los representantes desde noviembre del 2017, fue hasta el 19 de noviembre del 2018 que la Corte inició la deliberación. En cuanto a la responsabilidad internacional, el Estado colombiano reconoció parcialmente la responsabilidad en sus escritos de contestación en los derechos a la vida, la integridad, la honra, el buen nombre de las víctimas y además de la violación de los derechos de la integridad psíquica y moral, garantías judiciales y protección social de los familiares. Sin embargo, aclaró que la recomendación el reconocimiento de la responsabilidad no implica aceptación de la ocurrencia del ilícito. En cuanto a los derechos vulnerados en el presente caso, se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial,
así como también el derecho a la dignidad y honra de las víctimas y de sus familiares. En cuanto a los argumentos de la comisión y de las partes, la comisión alega que en referencia al derecho a la vida, el Estado es responsable, ya que estos 6 homicidios fueron cometidos por agentes del Estado en un marco que correspondía a ejecuciones extrajudiciales dadas por la fuerza pública en el contexto en el que sucedieron los hechos. En referencia al derecho a la integridad personal, la comisión alega que también el Estado es responsable de la vulneración de este derecho, ya que estas personas sufrieron padecimientos físicos momentos previos a su muerte, fueron subidos a la fuerza a un camión militar y los ejecutaron con disparos en la frente y en la espalda, lo que la comisión dice que corresponde con objeto de tortura y por lo tanto existe una vulneración de este derecho. En referencia al derecho a la honra y a la dignidad, la comisión alega que tanto los familiares de las víctimas fueron víctimas de la vulneración de este derecho, ya que las víctimas fueron relacionadas injustificadamente con la guerrilla después de su muerte para poder justificar así la causa de la misma. En referencia a los derechos de garantías judiciales y protección judicial, la comisión alegó que en referencia a las investigaciones y procedimientos para la determinación de los responsables de las ejecuciones, hubo múltiples factores de impunidad, entre los que se encuentran el conocimiento de los hechos por parte de la justicia militar, el incumplimiento del deber de investigar con debida diligencia y el incumplimiento de la garantía del plazo razonable para realizar estas investigaciones. En cuanto al derecho a la honra de familiares y víctimas, la comisión alega que el Estado violó el derecho a la integridad psíquica y moral que se establece en el artículo 5 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas, ya que no solamente había la pérdida de un ser querido en un contexto como el que se mencionó anteriormente, sino como también la ausencia de una investigación completa y efectiva para el conocimiento de la verdad. En referencia a las responsabilidades que acepta el Estado por supuesto acepta y reconoce la violación al derecho a la vida, a la honra y a la integridad personal. También es importante resaltar que el Estado resolvió de manera definitiva las violaciones derivadas del asesinato del señor Carlos Arturo Uva Velandia, conforme a las garantías convencionales. También reconoció su responsabilidad por el sometimiento de las investigaciones a la jurisdicción penal militar en el marco de las investigaciones por las muertes. También reconoció que se presentó violación al principio de plazo razonable en el marco de las investigaciones de la jurisdicción ordinaria y reconoció una violación a los artículos 1 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura por la falta de investigación posterior al 19 de enero de 1999. Por otro lado, también reconoció la violación del derecho a la honra de los familiares de Gustavo Giraldo Villamizar y de Helio Helves Carrillo por las declaraciones erróneas de funcionarios públicos relacionadas sobre la pertenencia a la guerrilla de estas dos personas. En cuanto a las responsabilidades que no acepta el Estado, están los derechos a la violación del derecho a la vida, integridad personal y libertad de Carlos Arturo, los alegados hechos de tortura en perjuicio de Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el derecho a la honra y dignidad de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, y en cuanto a la investigación y procedimientos posteriores al homicidio de Carlos Arturo Uva Velandia, el Estado afirmó también que no era responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, ya que de esta investigación sí se hizo dentro de estas garantías y dentro del plazo que correspondía, ya que se profirió una condena penal contra el perpetrador de los hechos. En las consideraciones de la Corte recuerda que el Estado asumió su responsabilidad y lo encuentra culpable en cuanto a la violación de los siguientes derechos. La violación del derecho a la vida, en el artículo 4 de la Convención, la violación del derecho a la integridad personal, artículo 5.1, violación al derecho a la libertad personal, artículo 7, y la violación al derecho a la honra y dignidad en el artículo 11.1. La Corte también encuentra que los hechos que fueron reconocidos por el Estado se encuentran en un contexto de ejecuciones extrajudiciales, ya que los homicidios de esas personas en manos de agentes de seguridad del Estado
corresponden a el contexto de las ejecuciones en el conflicto armado colombiano, con un mismo modus operandi que se caracterizaba por la muerte de civiles que posteriormente se presentaban como miembros de grupos armados ilegales que habían fallecido en combate. La Corte también encuentra que la demora en la investigación de los casos por parte de la jurisdicción ordinaria de Gustavo Villamizar y de Helio Helves Garrido violó el plazo razonable. También dice que el Estado no violó el principio del plazo razonable contenido en el artículo 8.1 en el marco de la investigación y proceso de Carlos Arturo Uva Velandia. Y la Corte especificó que no cuenta con los elementos suficientes que le permitan concluir la existencia de indicios con respecto a la participación de otras personas, además del soldado Rodríguez Burgos. Por lo tanto, pues la Corte especifica que no puede concluir que exista una violación del derecho a las garantías judiciales y protección judicial en cuanto a los familiares de Carlos Arturo Uva Velandia. Y en otro aspecto, la Corte también considera al Estado colombiano responsable por la violación de derechos de la honra en perjuicio de los familiares de Gustavo Giraldo Villamizar, Helio Helves Carrillo, Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez. La Corte también entiende y reconoce que el Estado es responsable de la violación del derecho, de este mismo derecho, pero en perjuicio esta vez de la víctima, Gustavo Giraldo Villamizar Durán. Y por último, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento anteriormente nombrado, en perjuicio de los familiares del señor Carlos Arturo Uva Velandia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Villamizar Durán y otros versus Colombia, en las reparaciones, aplicando el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Esa disposición reúne una norma consuetudinaria que constituye el principio fundamental del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad del Estado. Además, este tribunal estableció que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso. Las violaciones declaradas y los daños acreditados con las medidas solicitadas para reparar los daños. En consecuencia y sin perjuicio de cualquier forma de reparación que se acuerde posteriormente entre el Estado y las víctimas, el acuerdo con las consideraciones expuestas sobre fondo y las violaciones en las convenciones declaradas en la presente sentencia, el tribunal procede a analizar las pretensiones presentadas por la comisión y por los representantes de las víctimas, a la luz de los criterios de la jurisprudencia en relación con la naturaleza y el alcance de las obligaciones de reparar, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados. Parte lesionada. La Corte considera, de acuerdo al artículo 63.1 de la Convención Americana, quienes hayan sido víctimas de violaciones de alguno de los derechos reconocidos en la misma. Por tanto, la Corte consideró lesionada a todas las víctimas y a los familiares de las víctimas, quienes en su carácter de víctimas por las violaciones declaradas en esta sentencia serán consideradas beneficiarias de las reparaciones que la Corte condene. Obligación de investigar los hechos e identificar en su caso y juzgar y sancionar a los responsables. La Comisión solicitó que se ordene al Estado a realizar las investigaciones completas y efectivas de las violaciones de los derechos humanos derivadas del informe a fondo, incluyendo los posibles responsables penales y administrativos o de otra índole, que ordene al Estado a llevar a cabo en un plazo razonable las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer los verdaderos hechos, así como determinar y juzgar a los ocasionados o a los responsables de ocasionar estas ejecuciones extrajudiciales.
En cuanto a esa solicitud, la Corte encontró al Estado responsable por la violación de los derechos y la violación de las garantías judiciales en la protección judicial debido a distintas falencias que tuvieron en el marco de las investigaciones de los hechos presentes en el caso. Las medidas de rehabilitación y satisfacción. La Corte ordenó al Estado que brinde gratuitamente un tratamiento psiquiátrico, psicológico, médico que requieran los familiares de las víctimas, incluyendo los medicamentos que requieran, tomando a consideración los procedimientos que de ellos se evalúen individualmente. Hay los programas de atención psicológico de salud integral de las víctimas del Ministerio de Salud de la Protección Social. La Corte estima que, al igual que los otros casos, es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada y en los procedimientos para cada una de las víctimas. Los representantes de las víctimas solicitaron a la Corte que en un plazo de 6 meses a la resolución de esta demanda se publicara y se diera a conocer el fallo oficial a través de un medio de comunicación masivo, que se publicara en un periódico y que se diera a conocer a todas las instancias del país y a los demás países para que esto sea público y de conocimiento a nivel internacional. Teniendo en cuenta la Corte los motivos de los familiares de las víctimas, lo haya razonable y pide al Estado que haga la publicación y que haga el reconocimiento público de las violaciones de los derechos humanos con respecto a las víctimas. En otras medidas de reparación, la Comisión solicitó al Estado medidas legislativas, administrativas, de cualquier índole que asegure la no repetición de los hechos presentes en este caso. Así, en particular, asegurar el uso de la fuerza letal de los agentes del Estado que sean comprobables con estándares descritos en el presente informe y que adopten las medidas dirigidas a erradicar la problemática que fuesen llamados los famosos falsos positivos. La Corte, en los puntos resolutivos, decidió primero aceptar el reconocimiento de la responsabilidad parcial efectuado por el Estado en los términos de los parágrafos 20 a 27 de la presente sentencia. Y segundo, declara improcedente la excepción preliminar interpuesta por el Estado en los términos de los parágrafos 30 y 33 de la sentencia. Asimismo, la Corte declaró por unanimidad, primero, que el Estado es responsable por las violaciones de los derechos a la vida contenidos en el artículo 4.1 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas y de los familiares, en los términos del parágrafo 124 y 145 de esta sentencia. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal contenidos en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1 de la misma Convención, en perjuicio de todas las víctimas, y en los términos de los parágrafos 124 y 146 de esta sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal contenidos en el artículo 7 de la Convención Americana en relación al artículo 1 de la misma Convención y en los parágrafos 124 y 146 de esta misma sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos de la honra, la dignidad. El Estado es responsable también por las garantías judiciales y en la protección judicial contenidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana con respecto a todas las víctimas y a sus familiares. Asimismo, encontró al Estado responsable por no cumplir con los artículos 1, 6 y 7 de la Convención Americana de los Derechos, que es la de prevenir las torturas sin perjuicio de los familiares y de las mismas víctimas. El Estado consideró que el Estado no es responsable por la violación del artículo 5.2 de la Convención Americana en perjuicio de las víctimas y conforme a los parágrafos 147 y 152 de esta sentencia. También decretó que el Estado no es responsable por la violación de las garantías de los jueces competentes en el plazo razonable a la obligación de intervenir con diligencia en el marco de las investigaciones en el proceso de los homicidios de las víctimas.
Y la Corte dispone que el Estado emite esta sentencia que constituye per se una forma de reparación. El Estado debe continuar con las investigaciones y los procesos judiciales en curso que correspondan con el efecto y determinen los hechos y las responsabilidades correspondientes en los términos del parágrafo 204 de esta sentencia. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el parágrafo 208 de esta misma sentencia. El Estado debe realizar el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en Colombia en relación a los hechos de este caso y en los términos de los parágrafos 210 y 211 de esta misma sentencia. El Estado debe brindar tratamiento psicológico y psiquiátrico de las víctimas, así solicitado en los términos del parágrafo 206 de esta sentencia. El Estado debe pagar las cantidades fijadas por conceptos de indemnización por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de las costas y gastos en los términos de los parágrafos 223, 233, 236 y 237 de esta misma sentencia. El Estado debe reintegrar a los fondos de asistencia legal de las víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante los tratamientos del presente caso en los términos del parágrafo 238 de esta sentencia. El Estado debe de estar dentro de un plazo contado a partir de la notificación de esta sentencia a rendir al tribunal un informe de las medidas adoptadas para cumplir la misma. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y cumplirá conforme a lo establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para dar conclusión al presente caso, esta vez se haya dado cabal cumplimiento de la misma.